La preocupación constante es como una sombra que se adhiere a los pensamientos más profundos, una voz que murmura al oído que todo puede salir mal. Nietzsche advertía que el exceso de pensamiento no siempre es sabiduría, sino a menudo una trampa de la mente. Cuando te preocupas por todo, desde lo que piensan los demás hasta lo que podría pasar mañana, comienzas a alejarte de la vida misma. Ese estado de tensión continua, de análisis interminable, paraliza. Las decisiones se vuelven montañas imposibles de escalar. La acción se posterga porque hay una ilusión de control. Si pienso lo suficiente, evitaré el error. Pero Nietzsche diría que la vida no espera al que duda. La vida premia al que actúa. Mientras tú te preocupas, otros se mueven, toman riesgos, fallan, aprenden y siguen. La paradoja aparece cuando dejas de preocuparte. Todo comienza a fluir. Es como si la realidad te recompensara por soltar el control. Nietzsche veía en la despreocupación una forma de confianza radical, no en el destino, sino en uno mismo. En ese punto dejas de tratar de controlar cada variable y comienzas a adaptarte con flexibilidad. Muchas personas creen que preocuparse es una forma de demostrar compromiso o responsabilidad, pero en realidad muchas veces es una máscara del miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, al cambio. Nietzsche enseñaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no ser dominado por él. Cuando sueltas la preocupación, no te vuelves irresponsable, sino más libre. Las cargas que antes pesaban en tu espalda ya no determinan cada paso. Tus decisiones emergen, no más consciente. Ya no actúas por miedo, sino por deseo. Ya no vives para evitar el dolor, sino para alcanzar lo que realmente importa. Imagina un día entero sin preocuparte por cómo luces, por lo que otros pensarán, por lo que podría salir mal. Esos pensamientos son como piedras en los bolsillos mientras intentas nadar. Nietzsche animaría a dejarlas caer al fondo del río y seguir nadando. La ligereza que aparece es el primer síntoma de que algo dentro de ti está cambiando. Y en ese cambio comienzas a observar lo que antes pasaba desapercibido. El presente, que parecía tan aburrido, se revela lleno de matices. Una conversación se vuelve más profunda, una caminata más significativa, porque ya no estás en tu cabeza todo el tiempo, sino en el mundo, en el ahora. Las personas notan ese cambio, aunque no sepan ponerle nombre. Algo en tu mirada, en tu presencia, en tu forma de hablar, es más calma, más claridad. Ya no pides aprobación, no compites, no corres, caminas a tu propio ritmo y ese ritmo atrae porque es auténtico. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, pero si el cómo está cargado de preocupaciones, el porqué se pierde en el ruido. Al dejar de preocuparte, te reconectas con ese propósito profundo. Vuelves a preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que verdaderamente deseo? La preocupación suele disfrazarse de lógica. Te susurra que es racional pensar en todos los escenarios negativos, pero lo que hace es robarte la paz. El precio de esa supuesta lógica es la ansiedad, y la ansiedad, como decía Nietzsche, es un síntoma de la voluntad reprimida. Cuando no vives como quieres, el cuerpo lo siente, la mente lo grita. Entonces eliges. No dejas de preocuparte porque todo esté bajo control. Lo haces porque entiendes que preocuparte no te ha dado control, solo te ha quitado energía. Y esa energía ahora la inviertes en crear, en actuar, en vivir. El cambio empieza cuando tomas esa decisión. Con el paso de los días, notarás que no todo necesita una solución inmediata, que puedes estar en medio del caos sin ser caos tú mismo, que puedes observar el problema sin fundirte con él. Ese es un tipo de libertad que muy pocos experimentan, la libertad interior. Y es allí donde todo comienza a funcionar, porque tus relaciones ya no están basadas en la necesidad, sino en la elección. Porque tu trabajo ya no es una jaula, sino una vía de expresión. Porque tú, finalmente tú, estás presente, no a la defensiva, no huyendo, no esperando lo peor,
sino abrazando lo que venga. Nietzsche creía que hay que vivir como si uno eligiera cada instante, que la vida más elevada no es la sin dificultades, sino la que se abraza con valentía. Y cuando dejas de preocuparte, esa valentía aparece y con ella una vida distinta empieza a surgir, más plena, más tuya. La preocupación tiene una cualidad adictiva. Te hace sentir que al pensar más en un problema, estás avanzando hacia su solución. Pero en realidad muchas veces lo único que haces es hundirte en un círculo vicioso. Nietzsche entendía esto como una forma de esclavitud moderna, una prisión invisible donde los barrotes están hechos de pensamientos. Uno se convence de que si deja de preocuparse, todo se vendrá abajo. Es una trampa la idea de que el sufrimiento mental es una prueba de que te importa, pero preocuparte no es lo mismo que cuidar. Puedes cuidar de tu vida, de tus relaciones, de tus sueños, sin arrastrarte por el suelo mentalmente cada día. Cuando eliges dejar de preocuparte, empiezas a recuperar tu energía vital. No esa energía nerviosa que viene del estrés, sino la profunda, la que nace de la claridad. Nietzsche sostenía que cuando dejas de intentar forzar la vida, ésta se muestra de manera más honesta. Ya no manipulas, no fuerzas, no temes, solo actúas desde lo que eres. Y ese es un punto clave. La preocupación muchas veces viene del miedo a no ser suficiente, a que las cosas se desmoronen y revelen que no tienes el control. Pero la verdad es que nunca lo tuviste. Lo que cambia cuando sueltas la preocupación no es la realidad, sino tu forma de habitarla. La persona despreocupada no es superficial, es profunda, pero libre. Observa los problemas sin devorarse por dentro. Y cuando hay acción, lo hace desde un centro de poder, no desde el caos. Es como un guerrero que avanza sin gritar, sin apurarse, sabiendo que cada paso cuenta. Es curioso cómo al dejar de preocuparte, comienzan a surgir soluciones que antes no veías. No porque aparezcan mágicamente, sino porque ahora tienes espacio para verlas. La mente despejada del ruido empieza a funcionar como debe. La creatividad regresa, la intuición se agudiza y lo que era un nudo se va aflojando poco a poco. Nietzsche creía que hay una sabiduría en el instinto, en dejar que las cosas maduren sin forzarlas. Muchas veces, el impulso de resolver ya es el enemigo del verdadero avance. Cuando dejas de preocuparte, das tiempo al proceso y en ese tiempo todo se acomoda mejor. Es entonces cuando te das cuenta de que no necesitas saber todas las respuestas. Ahora puedes vivir en la pregunta, puedes caminar con incertidumbre. Esa aceptación es poder. El mundo moderno intenta asustarte con lo incierto, pero Nietzsche veía allí la semilla de la grandeza. Cuando aceptas que la vida está hecha de caos y que tu papel no es controlarlo todo, sino bailar con él, algo en ti se alinea. Dejas de resistir y comienzas a fluir. Y ese fluir no es pasividad, es una acción inteligente, sintonizada con lo real, no con la fantasía. Dejas de competir con otros en una carrera invisible. Ya no necesitas probar nada. No te consumes preguntándote si estás a la altura, si vas tarde, si deberías ser otra cosa. Te vuelves suficiente no porque cambiaste, sino porque por fin dejaste de preocuparte por parecer suficiente. En ese estado, el miedo pierde su poder. Lo reconoces, pero no le das el volante. Sabes que estará ahí, pero tú decides el camino. Nietzsche no te pedía que lo elimines, sino que dejes de obedecerlo. Y eso solo ocurre cuando te liberas del hábito de preocuparte por todo. Entonces, la vida se vuelve más sencilla, no porque sea más fácil, sino porque tú ya no eres tu propio obstáculo. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Usas la energía que desperdiciabas en preocupaciones para construir, crear, avanzar, y el mundo responde. Esa nueva forma de estar en el mundo no es indiferencia, es madurez. Es saber que todo lo que es tuyo llegará y lo que no, no importa. No estás apático, estás despierto. Ya no suplicas seguridad, ya no buscas garantías. Solo caminas paso a paso en paz.
Y con el tiempo te das cuenta de que no necesitas controlarlo todo para ser feliz, que puedes descansar en medio del caos, que la confianza no es en el futuro, sino en ti. Y esa confianza, como decía Nietzsche, es el verdadero inicio de la libertad. El problema de preocuparse constantemente es que te aleja del presente. La mente ansiosa vive adelantándose a lo que podría salir mal mientras el ahora se te escapa. Nietzsche sostenía que el presente es lo único que existe verdaderamente. Todo lo demás es ilusión o memoria. Cuando te atrapa la preocupación, dejas de vivir. Estás físicamente en un lugar, pero mentalmente perdido en futuros catastróficos. Es como si apagaras la luz de tu propia conciencia y caminaras a oscuras por los laberintos de tu mente. No es vida, es supervivencia. Y en ese modo de supervivencia se apaga la alegría. Todo se vuelve deber, amenaza, carga. Incluso los momentos felices se contaminan por él. ¿Qué pasará después? Nunca descansas, nunca confías. Siempre estás preparando tu armadura para una guerra que no ha comenzado. Nietzsche invitaba a romper con eso, a elegir conscientemente habitar el presente con intensidad, incluso si es incierto, incluso si es caótico, porque el poder personal solo puede ejercerse en el ahora. El mañana no existe, el ayer ya se fue, solo este momento puede ser transformado. Cuando dejas de preocuparte, empiezas a ver belleza en lugares donde antes solo veías amenaza. Vuelves a conectar con lo simple, una conversación, un silencio, el sol en la cara. Tu atención regresa al cuerpo, a la respiración, a lo que sí está ocurriendo aquí y ahora. La mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando desde sus miedos. Pero cuando interrumpes esa reacción con presencia, cambias la trayectoria de tu vida. Ya no eres un efecto de las circunstancias, te vuelves causa. Nietzsche valoraba profundamente esta actitud activa frente a la existencia. Muchos creen que preocuparse es inevitable, pero en realidad es un hábito mental, y como todo hábito puede cambiarse. Comienza con una decisión, no alimentar más esos pensamientos, no seguirles el juego, no construir escenarios trágicos con tu imaginación. La mente se calma cuando dejas de empujarla. No necesitas más esfuerzo, sino soltar. No necesitas más control, sino más aceptación. La paradoja es que al aceptar que no puedes controlar todo, comienzas a sentirte más en control de ti mismo. Y desde esa calma, empiezas a tomar mejores decisiones. Ya no reaccionas por miedo, actúas con claridad. Ya no buscas agradar, buscas verdad. Nietzsche afirmaba que quien se conoce y se acepta puede soportar cualquier destino, pero eso solo ocurre cuando se suelta la preocupación. Es importante comprender que la preocupación es un síntoma de desconfianza, no del mundo, sino de ti. Dejas de preocuparte cuando confías en tu capacidad para adaptarte, responder, levantarte, si caes. Esa es la verdadera autoestima, la que no depende de resultados. Nietzsche no hablaba de un optimismo ingenuo. Su propuesta era más radical: aceptar la vida como viene, con todo su dolor y su belleza. Amar el destino incluso cuando no lo entiendes, porque en ese amor se revela tu fuerza, no en la evasión. Cuando dejas de preocuparte, no te vuelves inmune al dolor, pero dejas de sufrir dos veces. Una por lo que ocurre y otra por lo que imaginaste que ocurriría. Elige sufrir solo cuando es necesario, no por adelantado. Y eso ya es una forma de libertad. Es en esa libertad donde crece tu poder interior. Ya no estás disperso, no estás anticipando el desastre, estás presente con todos tus recursos disponibles y desde ahí actúas con precisión. No haces más de lo necesario ni menos, haces lo justo, lo esencial. A veces, dejar de preocuparse es un acto de rebeldía. En un mundo que te dice que debes estar siempre alerta, elegir la paz es revolucionario. Es decirle al sistema que no vas a vivir con miedo, que no necesitas angustiarte para ser responsable. Y esa decisión cambia tu rostro, tu cuerpo, tu energía. Ya no cargas una tensión constante.
Respiras mejor, piensas mejor, duermes mejor. Y poco a poco descubres que la vida, sin tanto peso mental, comienza a fluir de forma más armoniosa. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambiaste tú. Cuando dejas de preocuparte, tus relaciones también cambian. Ya no estás proyectando tus miedos sobre los demás. No exiges garantías imposibles, ni buscas controlar lo que el otro siente o hace. Comienzas a permitir que cada quien sea como es, sin convertir eso en una amenaza personal. Y eso genera una conexión más genuina. El otro ya no es alguien que puede herirte, abandonarte o decepcionarte, sino simplemente un ser humano con sus propios procesos. Dejas de tratar de predecirlo todo y te abres a experimentar lo real. El vínculo deja de ser una estrategia de defensa. Nietzsche entendía que el miedo constante contamina la experiencia de la vida. Por eso insistía tanto en el valor, no como ausencia de miedo, sino como la decisión de no vivir sometido a él. Cuando eliges no preocuparte, estás eligiendo vivir con coraje. Ese coraje no significa hacer locuras o ignorar los riesgos. Significa actuar a pesar de ellos. Significa no esperar certezas para avanzar. Es confiar en que puedes equivocarte y aún así seguir creciendo. Es saber que lo importante no es evitar el error, sino aprender de él. Y en ese aprendizaje te vuelves más fuerte. Cada caída se convierte en parte de tu estructura interna. Ya no te defines por lo que te pasó, sino por cómo respondiste. El sufrimiento deja de ser un enemigo y se vuelve maestro. Nietzsche lo llamaba el camino de la transformación. Cuando dejas de preocuparte, descubres que tienes más energía. Antes esa energía se iba en imaginar problemas. Ahora la tienes disponible para crear, para moverte, para amar. La mente ya no está ocupada defendiendo un castillo imaginario. Está libre para construir uno real. Esa es una de las grandes revelaciones, que la preocupación no te protege, te limita. No te hace más precavido, te hace menos presente. No te da más control, te roba el que tienes. La mayoría de tus miedos jamás se harán realidad, pero te condicionan como si fueran ciertos. Nietzsche invitaría a mirar esos miedos de frente, no para negarlos, sino para comprenderlos. ¿Quién te enseñó a vivir esperando lo peor? ¿Qué parte de ti cree que no puede con la vida? A veces la raíz de la preocupación está en una historia que ya terminó. Y cuando identificas esa raíz, puedes arrancarla. Puedes decir, esto ya no me sirve. Puedes elegir una nueva narrativa más consciente, más empoderada. Ya no eres víctima de tu mente, eres su maestro. Y eso marca el inicio de una vida distinta. Una vida en la que no estás constantemente en modo alerta. Una vida donde puedes disfrutar sin culpa, descansar sin remordimiento, decir que no sin miedo. Es una vida más liviana, más lúcida, más auténtica, porque no estás cargando con lo que no te pertenece. Nietzsche sabía que el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en sostenerse incluso cuando no las tienes. La preocupación nace de creer que debes saber todo, prever todo, resolver todo. Pero la vida no funciona así, y aceptar eso te libera.